pues al lado, pues casi contrario. Primero vamos a darle la bienvenida a Lidia, Esto es. como está mandado, que dicen los antiguos. Lidia, buenos días, Muy buenos bienvenida. días. Buenos días, Lidia. Buenos días. Pues Casi ya hoy, buenas tardes. sí, claro, buenas tardes porque la pobre la ha hecho Quien haya esperar. comido. Nos hemos entretenido un rato hablando con Javi, como Creo has que oído. estabas tan a gusto, Josep. Sí, la verdad La es que me verdad que sí. hubiera sacado aquí un par de cafés y hubiéramos seguido hablando de teatro, que nos Todo encanta. el día. Pero hay otras cosas de las que nos gusta hablar, como son las cosas que nos traes, Lidia, que es pues la gestión de situaciones o emociones que pueden ser complicadas. Hemos estado hablando de la envidia, hemos hablado en otros capítulos de otras muchas emociones, pues que no hay que darles la De la espalda, culpa, la de la semana culpa, pasada. correcto. Hay que mirarlas de frente y encararlas y ver cómo tenemos que negociar con ellas, por así decirlo. ¿Qué es lo que nos traes hoy? La pena. Pues es un tema también fuertecito, delicado. Sí. Vamos a sentarnos y vamos Vamos a a ir. ponernos cómodos Porque la pena así en sí misma no solo es tristeza, la pena puede venir desde muchos factores. Pero ¿por dónde empezamos? A ver. A ver, la pena es una tristeza, o sea, todos tenemos la emoción de la tristeza, que es una emoción que sirve para cerrar etapas en general, pero la pena es cuando esa tristeza se queda en nuestra psique porque no hemos aceptado el cierre de una etapa, o porque no hemos tenido tiempo, o porque ha sido muy abrupto. Nos quedamos como congelados en una fase de duelo donde se siente una pena. La medicina china dice que cuando durante mucho tiempo sostenemos pena, hay una tendencia a mirar hacia el pasado, que podríamos hablar de melancolía, Ujú. pena melancólica, y eso afecta a toda la energía de pulmón, a toda la energía del meridiano de pulmón, que Sí, tiene que ver con eh, el sistema inmune, claro. que de ahí sale el Wei Chi. Entonces, cuando yo aprendo a gestionar y trabajar la emoción de la pena y de la melancolía, mejora el sistema inmunológico porque desde la cosmovisión china es como por las noches cuando nos vamos a dormir se nos activa un campo energético Sí. que se da solo al dormir y eso lo activa el pulmón y se llama el Wei Chi. Entonces, cuando yo tengo pena sostenida en melancolía, lo que ocurre es que el pulmón pierde energía vital, entonces se debilitan los campos defensivos del cuerpo. Así que lo que más afecta al sistema a lo que es el sistema inmunológico, además obviamente del estrés crónico por la fatiga crónica, es la pena. Y una de las razones a nivel, desde la visión occidental, afecta al sistema inmunológico porque cuando tenemos mucha pena no hay un descanso, no hay un sueño reparador, porque se activa el insomnio. O si no se llega a activar el insomnio, se activa como un sueño, como una vela, donde tú no terminas de entrar en las fases de reparación celular y estás como tu sistema psíquico para intentar cerrar esa etapa, reproduce y reproduce en su mente esos momentos, ¿no? Para intentar como cerrar el círculo. Y como no puede, pues se convierte como en un sueño rumiante. Entonces podemos tender a soñar siempre lo mismo o sueños parecidos porque es como el cerebro en bucle intentando cerrar algo que no acepta en el fondo. Claro. Entonces ahí toca hacer terapia, Ujú. hipnoterapia. O sea que la aceptación sería uno de los puntos clave para poder cerrar esas etapas que nos producen esta pena. Esa aceptación es muy importante entonces. Sí, pero antes de poder aceptar, tengo que conectar con la tristeza profunda. Y una de las cosas por las que se activa la pena es porque no se ha terminado de hacer una descarga completa del sistema nervioso de lo que siente cuando sentimos tristeza. Cuando muere alguien y tenemos mucho trabajo y no te da tiempo a llorarlo lo suficiente, cuando te toca hacer cambios muy radicales, cambios de casa, rupturas abruptas con una expareja y te enfocas en el trabajo para no pensar, entonces te desconectas, te disocias de una emoción que necesitas sentir para poder entrar a la siguiente etapa de tu vida. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, se ve a través del tarot cuando una persona tiene pena o melancolía, suele salir la carta de la luna, que es una carta que directamente habla del subconsciente, porque es una de las emociones que más reprimimos, la tristeza. Claro. Parece que es un tabú todavía en muchos aspectos. A nivel social estamos viviendo una era donde la tecnología está muy enfocada en la dopamina, Sí. en la euforia, en el celebrar. Ujú. Entonces, claro, hace que el antagónico a esa emoción
pues no sea tan sencilla de gestionar, Sí. o no estemos en contacto con ella de una forma tan frecuente. Claro. Y esa es la pena. Puede ser que el mundo oriental, sobre todo el asiático, que siempre lo nombras, la China oriental, Japón, etcétera, etcétera, ¿nos lleven un poco de ventaja con esto? Sí, en parte tiene que ver por la conciencia. Están más conectados a la vida. Ajá. Y en Occidente estamos más conectados a la economía y al avance y al progreso, Sí. que es distinto. Entonces ellos tienen una mirada, ellos viven siendo conscientes del paso del tiempo y de los ciclos vitales de la vida y de los órganos. Entonces cuando tú vives entendiendo que la vida es un ciclo en una línea recta, como en Occidente, donde cerramos los ojos y pensamos en economía o en cómo es vivir, seguramente nos imaginamos una gráfica hacia arriba, Sí, con subidas y bajadas, pero pero ascendente siempre. nuestro subconsciente, el subconsciente occidental, apunta hacia arriba, como la bolsa, ¿no? Ajá. En Oriente es distinto. Pero perdóname, Lidia, y aparte que estoy de acuerdo contigo que ellos están muy centrados en eso, en curarse ellos mismos, en muchas terapias, pero ellos también son los primeros en hacerlo todo lo mejor y... Sí, En ser muy Claro, perfeccionistas. quiero decir, en el tema ya hablamos económico, ¿no? Ujú. sí, Entonces, es una gran potencia mundial como efecto, pero no como objetivo. Ellos se centran mucho más en sistematizar, en estar en contacto con los valores fundamentales, con el ikigai, el propósito, el legado. Aquí estamos viviendo una era donde la economía es para ti, porque entran como tiempos convulsos de crisis. Allí ellos van ganando por esta cultura de legado milenaria que traen, porque cada generación no le toca construir su economía de cero. Tienen como ese legado de pasar y los jóvenes de honrar lo de los mayores. Entonces eso es un círculo. Cuando nosotros pensamos solo en línea recta, pensamos en nuestra propia economía, en lo que le pueda llegar a nuestros hijos y ya. Ya Y si habléis con un montón de... O sea, si se habla a nivel económico con un montón de gente que tiene patrimonio, su máxima preocupación y su objetivo ahora es cómo puedo hacer que estos millones que yo tengo consiga que lleguen a una quinta generación. O sea, en Occidente para nosotros esto es como muy complicado porque hay mucho individualismo y hay como mucho enfoque en el autoabastecimiento emocional, económico. En la cultura asiática, en la cultura de la India, en estas culturas que no están tan enfocadas en lo económico, sino tienen como esa mirada más espiritual también, o están más conectados como con su dimensión espiritual, miran la vida como un ciclo. Entonces no tienen miedo a cerrar etapas. Si tú ves la vida como un ciclo y que como cuando tú cierras algo es porque estás entrando en algo nuevo y diferente, Claro. te enfrentas a la tristeza y te Claro. entregas a la tristeza, porque sabes que detrás de eso estás haciendo hueco para la alegría. De hecho, ¿qué ocurre cuando lloramos? Cuando lloramos hay una descarga, hay un vacío de electrolitos, sales minerales a través de las lágrimas, se nos embota la cabeza, cambia la respiración, empezamos a coger aire, o sea, hay un proceso de recuperar energía al descargar el apego. Claro. O sea, claro. la tristeza sirve para soltar apego. Entonces, si nosotros evadimos la tristeza, vamos a ir acumulando y atesorando momentos que van a empezar a pesar por resistencia a entrar en nuestras siguientes etapas de vida. Entonces, algo que también, una de las razones por las que nació la magia y lo espiritual era para sostener la tristeza y acompañar a las personas en grandes tristezas, en pandemias, en guerras bélicas, en una madre que ha muerto en un parto, pero hay alegría porque un niño viene, pero hay tristeza porque una madre va. Esos momentos que son tan complejos porque no hay solo una emoción No, claro. a flor de Claro. piel, aparecen muchas. Al ritualizarlas, ayuda al sistema nervioso a integrar con sabiduría lo que se está viviendo. En eso podemos haber avanzado aquí en Occidente. Ahora nos centramos en nosotros por el tema de que antes no podías, o sea, lo más normal que podías escuchar cuando llorabas, cuando eras pequeño, es no llores. Y eso es un error, porque justamente estás diciendo lo contrario, que es que hay que dejarlo aflorar
no te digo disfrutarlo, pero sí Es un que... desahogo. Es Claro, una claro. manera de un desahogo. Hay que dejarlo salir. Y eso es una cosa que podemos estar de acuerdo, tanto comunidad científica, psicólogos, Sí. neurociencia. Eso es correcto, esa es la forma correcta, ¿no? De Claro, encararlo. el tema es que por nuestro sistema de pensamiento Ujú. y cómo hemos desarrollado la inteligencia occidental, que es desde las etiquetas y desde la racionalización de las cosas, Sí. es también un mecanismo para opinar. O sea, si tú te pones a llorar y yo desde aquí te digo, Josep, tú estás llorando por esto, tal, Sí. en el fondo lo que estoy haciendo es interponerme en lo que estás sintiendo a nivel de tristeza, porque estoy racionalizándote y justificando por qué te sientes así, pero tú realmente no necesitas entender por qué te sientes así. No, Necesitas sentirlo claro, y que se te despegue. claro. Entonces, eso es también como en Occidente nos cuesta y hay una resistencia y hay una incomodidad a ver al otro Vale. llorar Sí. Sí. porque nos hace sufrir, ver Sí. dolor. Ver dolor de otro, pues Claro. evidentemente cuanto más empático Entonces, eres... justo ayer veía un reel que era como que el ejemplo, ¿no? De tienes un bloque de plastilina a un lado y al otro. Occidente sería como que saca la libreta, mira la forma y diría, no, pues la plastilina es azul, tal, ¿no? Es el mundo del psicoanálisis, Sí, sí. poner etiquetas a las cosas, ¿no? Y luego está la otra parte que sería esta mirada como más transpersonal, espiritual, Sí. propio de la India, de la meditación, de la contemplación, de Asia, de la magia, Ujú. que sería que aparece la persona aplastando, amasándolo y desintegrándolo para entender qué es Claro. eso. Ujú. Y ya. Ujú. Entonces, Claro. realmente la emoción se trasciende en contacto con ella. Claro, o sea, las emociones se sienten, no se tienen por qué entender muchas veces. Y desde fuera, otra persona, pues si ves a alguien llorando, la mejor opción puede ser simplemente acompañar. No tener que preguntar, bueno, Claro. acompañar y ya está. Una cosa que yo veo mucho en los retiros, que es una de las, yo creo que de los primeros momentos de ajá, de eureka, de he aprendido algo nuevo en un Ajá. retiro, es cuando se hacen círculos, alguien empieza a llorar, siempre hay alguien que de forma espontánea le acerca un Kleenex. Sí. Esto está prohibido, esto no se puede hacer. Ajá. ¿Por qué? Porque esa persona necesita llorar y cuando tú le estás acercando un Kleenex, el subconsciente entiende Corta. que te Para. tienes que cortar las lágrimas. Corta las lágrimas, claro. Igual lo que necesita es Entiendo. llorar, patalear, gritar, Enfadarse si hace que se le falta. caigan los mocos llorando, Sí, o sea, sí. y después esa persona Sí. decide cuando está lista a soltar su duelo y se levanta sola y coge el Kleenex y sola se seca las lágrimas. Ah, es interesante esto que nos dices. Claro. Porque muchas veces queriendo ayudar quizá Claro, estamos eso cortando la... Ese gesto es Sí. no llores. Sí, No llores, coge el Kleenex. Claro. Entonces, siempre, en los retiros siempre hay en el altar una caja de Kleenex, pero es autoservicio. Ya. O sea, tú no Nadie se te la puede, puede dar. no puedes darle un Kleenex a un compañero. Vale. Pues es interesante lo que nos dices, que sabíamos que hay, lo que hemos dicho al principio, hay que encarar a cualquier tipo de emoción, cualquier tipo de problema, voy a poner problema entre muchas comillas, porque sentir pena no tiene por qué ser un problema si se gestiona bien. Eso es, evidentemente, claro. El problema es qué te ha hecho sentir esa pena, pero la pena que sientes es natural, al fin y al cabo. Sí, el problema es cuando se vuelve un círculo vicioso y te roba el sueño, porque todas esas emociones que no has sabido expresar se manifiestan en los sueños. Entonces, una de las que más roba el sueño es la pena, la otra es la rabia, también tiene que ver por los ciclos, y esto tiene que ver también por nuestros órganos vitales no se regeneran a la vez. O sea, hay momentos en el día donde la vesícula biliar está descansando y se regenera, momentos donde el hígado, momentos donde el pulmón, si de repente todos chupan energía para restaurarse a la vez, nos agotaríamos. Entonces, cada uno tiene como su momento. Y a la noche es el periodo de pulmón, hígado, vesícula biliar. Entonces, principalmente importante esas emociones, ¿no? Y es muy curioso porque en las fases de duelo, el duelo normalmente decimos está triste, pero realmente una fase de duelo es una mezcla de distintas emociones, donde primero está la negación, Sí. que es como el shock, como el no siento nada, después llega la ira y el enfado y la rabia, y después llega la pena.
Entonces, cuando estoy soñando en bucle con algo que me ha enfadado de mi pasado, seguramente es un duelo que acaba de empezar y nunca se descargó porque ni siquiera has sido capaz todavía de llorar la pena en el fondo que te da esa situación, por injusta que hubiera sido. Y cuando ya estoy soñando todo el rato en la pena, pues llevas el duelo como más avanzado, pero te quedan como las últimas etapas del duelo, que es el soltar, ¿no? La aceptación y el seguir con... Y normalmente eso se da a través del honrar. Cuando tú te despides de un ser querido, te despides de una pareja, de una casa, de cosas donde has involucrado, donde hay recuerdos, la única forma de poder volver a tener una mirada de alegría es a través del agradecimiento de lo vivido y un poco como ritualizar y honrar que lo que te queda por vivir, que no es al lado de esa persona o en esa casa, etcétera, de alguna manera como que se lo honras a los ancestros. Por eso Asia y la cultura budista tiene tan en cuenta las deidades y tan en cuenta a los ancestros, porque es la forma de trascender emociones. Es como, esto que soy hoy te lo entrego a ti, aunque no estés conmigo, porque a través de esa enseñanza yo aprendí y hoy he conseguido esto, aunque no estés aquí para verlo, te lo entrego. Entonces caminan, son capaces de caminar recordando a gente que se ha ido o ciclos que han terminado sin que se les active pena. Lo tienen más interiorizado, por decirlo de alguna forma, todos estos procesos. Ritualizan el día a día y eso es muy importante. Claro. Si tú aprendes a abrir y cerrar el día, si tú aprendes a despedir el día y abrir el día, cuando te toque abrir una relación y despedir una relación, lo tienes más fácil. Sabrás hacerlo porque se hace igual. Claro. Es decir, es tener momentos especiales que solo tienes con esa persona o hábitos que solo tenías en esa casa porque había un rincón especial, etcétera, y ser consciente de que cuando te vas de ese rincón especial o te vas de esa persona, que haya también como un cierre. De tal forma tú no proyectas y buscas en el afuera sentirte de la misma forma que te hace sentir ese rincón especial. Entiendes que es una cosa como limitada de ese momento especial y eso lo hace sumamente valioso. Entonces te hace conectar con la abundancia y no con la escasez, porque la pena también trae y como que fosiliza una mirada de escasez y de carencia, porque está puesto en lo que ya no tienes. Claro, te estás focalizándote en eso, en lo que ya no tengo en lugar de en lo que sí tengo o lo vivido, como exacto, tú bien has dicho. Yo siempre te hago la misma pregunta con cualquier tema que nos traigas, que es, ¿incidimos en lo importante que es cuando un cliente, cuando alguien o una clienta se acerca a ti y tú notas que lo que tienes que gestionar es pena? ¿Incidimos siempre en la importancia y lo útil que es la hipnosis? ¿En este caso también? Sí, porque la pena, por ejemplo, el enfado es más fácil acceder a él porque es como una energía más viva, ¿no? Sí. Pero, y a nivel nervioso y tal, tiene más sentido activar el enfado a través de coaching corporal, movimiento. Pero la tristeza, como es una emoción tan silenciosa, es un gemido, pues hace falta entrar en un estado donde tú puedas empezar en ese estado de relajación a activar, aunque sea ficticiamente, como un gemido, y eso ya te lleva al proceso hipnagógico. Claro. Porque la tristeza, si pensamos en un duelo, pensamos en algo negro, en algo oscuro. Entonces, cuando cerramos los ojos, sobre todo la hipnosis es muy buena para trabajar recuerdos, el pasado, una mirada regresiva, una reprogramación y todas las emociones que tienen que ver con emociones que hablan muy bajito, como la culpa, la vergüenza, la pena, el orgullo y el enojo. Se suelen trabajar mejor de otras formas, de otras técnicas. Es más estruendoso, claro, esos dos. Sí. Evidentemente, claro. Sí, se trabaja más con técnicas somáticas, donde justamente hacer fuerza en las manos te ayuda a completar la descarga del enfado. Pero en el caso de la pena cuando tú lloras, eres chicle, eres blandiblue. Entonces, como la hipnosis te lleva a ese estado de blandiblue, como de derrotismo, te dejas caer. De que se te aflojó todo, pues ahí es una medicina brutal para sanar la melancolía y los duelos. Estamos todos de acuerdo en esta mesa en que una vez que te has pegado una llorera, lo mejor que haces después es dormir, que sueles dormir de maravilla y esto lo explica. Lidia, yo siempre que vienes aquí
siempre se me pasa y se me queda en el tintero una pregunta. Y hoy se me he acordado y justamente viene al caso, porque si vamos a... Sabes que yo soy tu gestor de redes sociales, que me gusta mucho decirle, les voy a decir que la semana pasada andábamos en los 92.000 seguidores, ahora Cuéntame. ya tenemos más de 95.000. Madre mía. Esto tiene que llegar a Lidia. los 100.000, Lidia, hazlo como puedas, pero esto tiene que Sí, llegar a sí, los sí, vamos a 100.000. intentar que a Ya, final de año seamos 100K. Seguramente, seguramente, y lo celebremos. Pero en tu biografía, además de ingeniera biomédica y nombras neurociencia y misticismo, a mí me hace... Quiero utilizar bien las palabras, pero bueno, yo creo que no estamos en un espacio seguro, como se suele decir. Pero me hace un poco mirarlo desde otra perspectiva, cuando en tu biografía dices ayudamos a mujeres emocionalmente saturadas a redescubrir su poder interior y paz. Sí. Y ahí hay un enlace donde se puede empezar. Justamente con la pena, yo pues como por mi género masculino, cis-hetero, yo entiendo que en la sociedad, por lo menos en la que vivimos y en la que he vivido, quizá ahora esté cambiando, pero por generación sigo pensando que la pena era una condición muchísimo más permitida en el género femenino que en el masculino. ¿Te has enfrentado con hombres que lleguen y digan, mira, es que yo me pongo a llorar y me siento culpable Sí. porque me siento débil? Sí, de hecho, esto nos pasa a muchos hombres. este mes, no sé por qué, pero todos los procesos que se están iniciando está siendo con hombres. Es un mes malo el de mayo, parece ser. Sí, Está siendo malo. es brutal. O sea, han entrado 4 o 5 hombres Espérate que no te este entre mes. uno más este mes también. Entonces, es muy interesante porque realmente estos hombres lo que buscan es un espacio para poder abrirse de forma vulnerable y ser respetados. Claro. O sea, todos tienen eso en común, porque hay una castración de no llores, no es para tanto, qué dramático, qué nenaza, o sea, Exacto. y incluso es humano, o sea, no es ni un tema cultural, porque tengo algunos que son argentinos, otros españoles, Sí, otros... no es solo de España, No. no es. Es un tema Claro. global, ¿no? Claro. Entonces, esto tiene que ver con nuestro desarrollo humano como sociedad. Las mujeres se enfrentaban, la vida ha podido seguir hacia adelante porque las mujeres se enfrentaban a la muerte a través del parto y los hombres se enfrentaban a la muerte a través de lo físico, ¿no? De las Sí. amenazas físicas, de un Sí. león, La de lucha, una guerra, de claro, la lucha, guerra del de guerrero. tronos, sí. Vale. La mujer cómo se enfrenta a esa pérdida, al haber perdido su batalla, ¿no? Que podría ser traer con vida a un niño al mundo, llorándolo, a través del duelo. Sí. ¿Y los hombres cómo se enfrentan? ¿Qué emoción han cultivado todos estos siglos para enfrentarse a La ese rabia. enemigo, a la rabia? Entonces, son a nivel también neurológico, Sí. los hombres gestionan mucho mejor el enfado y la rabia a veces que las mujeres y al revés. Ujú. Es como que cada uno en base a cómo hemos desarrollado Claro. nuestra supervivencia, hemos desarrollado una maestría en más o menos emociones, ¿no? Claro, claro. También el tema de la sumisión de la mujer a lo largo de los años, de los siglos. Entonces, Ujú. eso hacía que la rabia y el enfado por parte de la mujer haya estado como muy contenida. De esa misma manera, el hombre, por lo tanto, tampoco podía llorar, Sí. porque entonces habría Claro. como un juego de roles en casa. Y aquí es donde quiero incidir, porque evidentemente como hombre no te puedes poner a poner el grito en el cielo diciendo yo, a mí es que no me dejan llorar cuando hay mujeres muriendo por culpa de hombres que no saben gestionar su propia Sí. ira y rabia. Pero es un círculo vicioso. Sí. Vamos a empezar nosotros, me refiero a los hombres, a gestionar y a poner herramientas, en este caso, pues con tu consultas psicológicas, Sí. no sé, cada uno lo que le funcione, Al final, para poder gestionarlo. en el perfil pone mujeres porque si yo me meto en la tendencia que yo hay en mi comunidad, hay mujeres. Claro. Pero no solo por la parte emocional, porque hay muchos hombres que ahora están gestionando emocionalmente, sino porque el lugar desde donde yo lo trabajo es ritualístico, Claro. es simbólico, es esotérico. Mm. Y eso tiene mucho más que ver con el instinto primitivo de la mujer Ujú. que enterraba al hijo a su manera y ella hacía su acto psicomágico de forma Sí. instintiva Sí. que el hombre. El hombre soltaba el hacha de guerra, se volvía, ¿no? Entonces, tiene que ver más con eso, ¿no? Pero funciona para el subconsciente en general. Entonces, cualquier hombre que quiera ritualizar su vida Sí. y como entrar en contacto con el propósito, con la trascendencia de las cosas,
le va a tocar acercarse a la psicomagia, Claro. a lo simbólico, al tarot, a la hipnosis, a la astrología, a toda esa parte transhumanista Eso es. que te ayuda a ir más allá del ego, más allá del quién soy yo, es cuál es mi lugar en el mundo. Claro que sí. Es que justamente hoy el tema que estás tratando, que es la pena, es uno Sí. de los, como bien ha dicho Gertrude, es la rabia, pues yo creo que, bueno, creo que no, es la mala gestión de una tristeza, una pena, y si no la sabes gestionar bien, pues pueden pasar casos extremos, pues, y hablamos de cosas sociales que son lacras como la violencia de género. Y a mí me parece, Total. me vas a dejar que haga una pequeña disertación propia, es que me parece que la igualdad bien entendida, el feminismo bien entendido, el de verdad, el bueno, es beneficioso también para el hombre. ¿Por qué? Porque las mujeres quieren esa igualdad, pero es que yo también la quiero a nivel emocional. No solo igualdad en que, coño, cobremos lo mismo, tengamos las mismas oportunidades laborales, en casa yo no estoy ayudando, la casa es mía, tengo que hacer también. En todo eso estamos mucho más de acuerdo de lo que pensamos. Pero hay un tema que creo que se habla poco, que es, yo también quiero igualdad para poder llorar. Yo también quiero igualdad para poder creer en neurociencia, misticismo o en lo que me dé la gana, sin que me digan, venga, tío, sé un hombre. No, estoy Total. siendo un hombre. Entonces ahí ganamos todos. Pero creo. ¿sabes lo que pasa? Yo sé Sí. que ahí realmente sois los mismos hombres los que os Totalmente atacáis, de acuerdo. los que os atacáis. No sabes no sabes cuánta razón tienes, porque Porque yo, por ejemplo, cuando veo a un sí, hombre sí. llorar, esta No, palabra va a sonar muy mal. sí. Me gusta. No, es O sea, verdad, pero te entiendo, Me porque gusta decir, jolín, es que es un humano. Claro, que llore. Eso que acabas de decir, Gertrude, ¿sabes? es dar en el centro de la diana. Eso no es un problema que venga de las mujeres ni de nuestra educación No. como madres. No, esto es nosotros. Tú estás en Sí. un grupo y de hecho creo que cuando vas creciendo te vas acercando a amigos donde te sientes seguro en ese entorno y luego tienes colegas para echarte una cerveza, ¿no? Pero ahí es donde creo que también salimos muy beneficiados los hombres con el feminismo y la igualdad, pero es que es un trabajo nuestro de no atacarnos. Para mí es importante, yo lo que veo en el problema de estas luchas sociales, que son necesarias, es que somos animales visuales. Entonces necesitamos proyectar una ideología a algo o a alguien. Ajá. Para mí, la lucha del feminismo y de la igualdad, de hecho, a mí me gusta hablar sobre igualdad y no feminismo, porque si hablas de feminismo, hay yo connotaciones. siento que hay una que perpetúa la herida Sí. de desigualdad. O sea, como que hay una desigualdad. Sí. Entonces está guay y es necesario como dar voz a la desigualdad que existe todavía, obviamente, Sí. pero entender que esto no es un tema de género. Ujú. Esto nos lo hace creer así nuestro propio lenguaje, pero el lenguaje distorsiona la realidad. Es un sistema en el que crecemos todos y al crecer bajo esas creencias, los hombres creen que son unos nenazas por llorar Claro. y las mujeres unas hipersensibles por llorar demasiado Eso es. o unas locas por saber por tener ira o tener enfado, pero en el hombre es algo masculino y algo atractivo y algo del mundo de los negocios. Entonces, eso tiene más que ver con un sistema de creencias, ¿no? Sí. Pero ahí también la lucha es con uno mismo en realidad, porque Claro. si tú no desprogramas en ti, por ejemplo, la herida de desprotección, de abandono, vas a sentirte atraído por hombres que son más machotes. Claro. Es que... Y si tú no desprogramas la herida de una madre narcisista, hipermasculinizada, vas a tender a elegir una mujer a tu lado que no es sensible. Sí. ¿Vale? Entonces, la mejor forma de luchar con esto y de transformar esto es haciéndote responsable de tu parte. Eso es. Porque tu parte inspira más de lo que crees a muchas personas. O sea, cuando tú, por ejemplo, vas a una reunión familiar y tú eres la pareja de, ¿no? Que vienes de otro sistema familiar, de otro sistema de creencias, de otra educación, de todo, Sí. y te comportas distinto, no les hablas de cómo se tienen que comportar. Ven en ti una reacción diferente. Esto rompe el patrón Claro. y muestra una vía nueva y diferente y posible de enfrentar y de hacer las cosas, ¿no? Y creo que esa es la responsabilidad que tenemos que tener. Y es la que genera también un impacto en las generaciones que llegan. Ajá. Porque si tú cumples con tu ejemplo, hay muchas cosas que no vas a hacer, hay muchos patrones de consumismo que no vas a desarrollar y de forma inconsciente estarás
como luchando con esa causa, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, yo siento que va por ahí. Les habíamos anticipado que el tema de hoy pues era hartamente complicado porque estamos hablando de la pena, una de las más difíciles de gestionar, una de las emociones más difíciles de gestionar. Como bien has dicho, la rabia además se puede, como que es más fácil atacarla, ¿no? La pena, me imagino que depende de cada uno que se acerque a ti, a tus consultas, a tus entendido que haces como seminarios y demás. Sí. Cada persona pues lo tendrás que encarar de una forma. Nos encanta estar hablando contigo, pero sabes que el tiempo apremia. Lo que sí nos queda claro, como siempre, es que en lugar de mirar el mundo, es una frase de un político, que creo que era John Fitzgerald Kennedy, que no preguntes qué puede hacer el mundo por ti, pregunta qué puedes hacer tú por el mundo. Bueno, pues yo lo cambio un poco. Pregunta qué puedes hacer tú por ti para arreglar el problema que a lo mejor no es tuyo, que viene derivado, herencia. Nos has hablado muchas veces de problemas hereditarios que ni siquiera hemos vivido, sino que lo llevamos impregnado en nuestros genes. Bueno, pues podemos cambiarlo, pero hay que trabajar en nosotros mismos. Correcto, sí. Y esto es lo que tú bien haces. Y a mí me gustaría que recordaras, porque yo quiero que lleguemos a los 100K, como bien ha dicho, a final de año. Bueno, vamos a ver si llegamos antes. ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo las amigas y los amigos que quieran acercarse a ella? Sí, pues en Instagram me podéis seguir en Lidia Ortiz de Zárate. Y si queréis llamarme por teléfono o hacerme alguna consulta más privada por el teléfono, al 662210-891. Pues Lidia, como siempre, muchísimas gracias. Nos hablas con mucha claridad y sobre todo, no sé cómo, me iba a inventar un verbo, destabuizamos, porque no tenemos tabúes en esta mesa para hablar de ninguna emoción. Neurociencia y misticismo volverá el martes que viene y nosotros podemos contactar con Lidia, como han oído bien, en su teléfono y en sus redes sociales. Si se meten en Instagram, tienen obligación de seguirla. Esto se lo digo desde ya porque sabemos dónde viven. Lidia, muchísimas gracias como cada martes. Un placer.